Un factor decisivo que abrió las puertas a la revolución científica fueron los descubrimientos que se hicieron en el siglo XIV y especialmente en el siglo XV. Eso trataremos ahora en esta unidad. El espíritu que reina en el siglo XV especialmente es haber advertido que hay una gran necesidad de obtener evidencia del mundo y esa evidencia se puede obtener tanto sea por observaciones como por experimentos. Esto es lo que después motiva los trabajos de Francis Bacon y la Royal Society. Entonces, gracias a esa evidencia va a ser posible someter las teorías a una confrontación o contrastación con respecto al mundo, con respecto a la realidad. En esta unidad tomaremos muy brevemente tres pensadores del Renacimiento: Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. Da Vinci, que vive del 1452 al 1519, es un caso totalmente distinto de los otros dos porque es alguien que nace como hijo bastardo en una familia pobre, pero su padre es un hombre rico y se encarga de enviarlo para hacer su educación en los talleres de pintura más importantes de la época. Pero todos los intereses de él no están centrados solamente en la pintura, sino que se interesa muchísimo en lo que es los conocimientos y la ciencia. Pero como nunca toma ninguna formación, ni tampoco puede estudiar idiomas, por ejemplo, entonces es considerado un outsider. En realidad, lo que más le interesa a él es el trabajo que él puede hacer, de manera que lo que él tiene para vender a otros es su capacidad de trabajar y no le interesa tanto lo que es que le den crédito por ser autor de algo. Entonces lo más importante para Leonardo es saber hacer. Durante su vida él hace una cantidad enorme de observaciones de aspectos tan distintos como de qué forma vuelan los pájaros hasta cómo circula el agua y cómo se forman los remolinos. Entonces, esas anotaciones él nunca publica nada y las mantiene en cuadernos manuscritos y esos cuadernos no son públicos, sino que permanecen en su propiedad y a la muerte solamente se separan esos manuscritos en cuadernos, se identifican como códices y no llegan a impactar en el conocimiento de su época. Este es un ejemplo de uno de los cuadernos. En realidad, la forma en la cual esos cuadernos existen originalmente son hojas en las cuales él va notando distintos aspectos de las observaciones y postulados que él hace, lo que él entiende sobre el mundo, y al morir se los delega a su favorito, quien a su vez los hereda a sus descendientes, y estos son comprados y los compradores los distribuyen de acuerdo a los temas que le parece que vienen ordenando y se venden a distintos lugares hasta que se forman los que se llaman códices y aparecen códices Atlántida, Milán, Madrid, distintos códices que van agrupando temas, pero en realidad la obra de Leonardo no fue pensada de esa manera. Hemos perdido el sentido de ordenación que tenía el propio Leonardo. El segundo pensador que queremos mirar en esta breve reseña es Nicolás Copérnico. Copérnico vivió de 1473 a 1543, nace en una parte de Polonia que era Prusia en esa época y a diferencia de Leonardo, él tiene una educación formal fuerte, tiene un doctorado en Derecho Canónico,
pero las disciplinas en las cuales él interviene con gran éxito, él es astrónomo, matemático, físico, es también traductor, también llega a ser gobernante, diplomático y economista. Por ejemplo, en 1517, él formula la teoría cuantitativa del dinero, que fue una parte bien importante de la economía. En 1543, ya cuando él está por morir, formula la teoría heliocéntrica, o sea que el Sol es el centro del universo, en oposición a la teoría geocéntrica, que era lo que sostenía la Iglesia, y eran las ideas dominantes de su época. Él es alguien que sostiene la observación como fuente de prueba y hace sus contribuciones, especialmente la teoría heliocéntrica, cambia la visión del mundo y da paso a la aparición de la revolución científica. Esta es una figura del texto sobre las revoluciones de las esferas celestes, el más conocido de Copérnico, en el cual él postula cómo circulan los planetas y pone el Sol en el centro del universo. Bueno, Galileo Galilei vive de 1564 a 1642, nace en Pisa, de una familia de comerciantes. Él va a estudiar medicina a la universidad, pero termina física y astronomía, que es lo que le interesa. Se dice que durante sus estudios de medicina él ve las oscilaciones de un candelabro y en base a eso postula el periodo de un péndulo que es independiente de la amplitud de las oscilaciones. Consigue el cargo de catedrático en matemáticas en la Universidad de Pisa en el 1589 y solo 3 años después pasa a la Universidad de Padua para enseñar matemáticas. Además de eso, él es instructor privado en su estudio, tiene por discípulos a príncipes y gente muy importante de la sociedad que van a su estudio para tener una formación individual. Galileo se considera como el padre de varias cosas, pero entre ellas del método científico y de la ciencia moderna. Él se interesa tanto por la ciencia básica como por la ciencia aplicada y sostiene que las leyes de la naturaleza vienen escritas en un lenguaje matemático, lo cual es muy revolucionario en su época. Pero entonces él tiene dos vertientes. Una es la de la ciencia básica, en la cual es capaz de pensar eso sobre las leyes de la naturaleza, y otra es la ciencia aplicada, y para eso trabaja en perfeccionar instrumentos que sean de observación y de medición. Entonces él afirma que las leyes de la naturaleza pueden ser reflejadas en un laboratorio haciendo experimentos sobre sistemas que también deben estar sometidos a esas leyes de la naturaleza. Y busca hacer observaciones y mediciones en pos de conseguir evidencia. Él formula además el principio de objetividad de la ciencia que ha permanecido durante siglos y recién en el siglo XX fue cuestionado. Este es uno de los instrumentos, el plano inclinado, que se encuentra en la actualidad en el Museo de Historia de la Ciencia en Florencia, y lo que él hace es coloca una serie de campanillas, que es lo que estamos viendo en las fotos más detalladas, y tira una bola por ese plano inclinado, y a medida que va pasando la bola esa por cada una de las campanillas, entonces produce un sonido, él registra el tiempo y de esa manera puede ver qué ocurre con la bola a medida que va cayendo. Ese es el tipo de experimento que él hace, instrumentos bastante refinados para su época y que le permiten obtener evidencia. Bueno, los descubrimientos del siglo XIV y especialmente del siglo XV marcan
una distinción ya muy fuerte entre lo que son los modernos, que ya empieza a ser esta gente, los experimentalistas, y los antiguos, que digamos son los que sostenían la autoridad de Aristóteles, el principio de autoridad y la retórica. Entonces la ruptura con esa filosofía se convierte a través del rechazo a la autoridad de Aristóteles como autoridad indiscutible respecto al conocimiento. Si antes alguien decía que tal cosa es verdadera, se preguntaban quién lo dice. Quiere decir que la verdad de algo estaba dada por quién había sido la autoridad que lo sostenía. Y la retórica como forma de convencer a la gente deja de ser importante. Los nuevos principios aceptados por los modernos, ahora hay que preguntar si alguien dice alguna afirmación, cuáles son las pruebas que tiene. Entonces, el científico, sostienen, debe prescindir de todas las experiencias personales y subjetivas, es el principio de objetividad de la ciencia, y en lugar de la retórica surge la argumentación científica. Ahora, desde el conocimiento, lo que ocurre es que se reformula el lugar del hombre en el mundo y eso amenaza el orden establecido. Esto lleva a Galileo a un juicio a lo cual lo somete la Iglesia Católica y en la cual debe retractarse de sus enseñanzas y lo ponen en arresto domiciliario por el resto de su vida. Aún así, él sigue escribiendo en secreto en ese arresto domiciliario y su libro, o uno de los libros que publica, que es sobre dos nuevas ciencias, se publica en Holanda. Bueno, algunas conclusiones. Antes del 1500, ciencia y tecnología eran vistos como campos separados. Por ejemplo, Roma y el medioevo desarrollan tecnología para satisfacer distintas necesidades, pero quizás su énfasis no está puesto en la ciencia como algo abstracto, mientras que los griegos desarrollan muy fuertemente la ciencia como una disciplina abstracta. ¿Quién financiaba la investigación en los antiguos? Bueno, fundamentalmente los gobernantes y los comerciantes, y era una forma de sostener el orden existente. Los antiguos tenían ya una dominación sobre el aparato judicial, las estructuras sociopolíticas, sostenían los valores y mitos de la sociedad que habían tardado siglos en establecerse, de manera que estaban muy arraigados. En cambio, los modernos basan su fortaleza en la conjunción del complejo industrial, el militar y el científico.